Bueno, buenas noches ahora sí, buenas noches a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar compartiendo en torno a Deuteronomio capítulo 17, los versos 14 al 20. Entonces leo la palabra del Señor en favor de todos. Dice, cuando entres en la tierra que Yahvé tu Dios te da, y la tengas en posesión y habites en ella, y digas, quiero poner sobre mí un rey, como todas las naciones que están en mis alrededores. Solamente podrás poner rey sobre ti a aquel que Yahvé tu Dios haya escogido. Pondrás por rey sobre ti a uno de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Solo que él no aumente para sí caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para multiplicar caballos, porque Yahvé os ha dicho, no volveréis nunca por ese camino. No aumentará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata y oro. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Yahvé su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirlos, a fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento, ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Las 2 semanas anteriores hemos hablado sobre los jueces y sobre el juzgar. Y Dios mediante, a partir de la próxima semana, vamos a hablar de sacerdotes y profetas. Pero hoy nos corresponde la figura del rey. Y el texto va a hablarnos del rey en Israel y pretendemos a partir de esto reconocer qué aprendemos nosotros para nuestra relación con el rey de reyes. Cuando uno piensa en el rey, posiblemente el modelo, el prototipo del rey en Israel es David. David es el rey cuyo corazón es conforme al corazón del Señor. A veces, para ciertas cosas, pensamos en Salomón como un hombre sabio, como un hombre rico, como un hombre que supo elegir aquello que debía elegir. Sin embargo, si usted va ahí al primer libro de Reyes, a los capítulos 10 y 11, hacia el final de la vida del reinado de Salomón, y lo compara con esto que hemos leído y que vamos a estudiar, se dará cuenta que Salomón representa aquello que un rey no debía hacer. Ese es el final del ministerio de Salomón, aquello que un rey no debía hacer. Entonces, vamos a ir viendo esto en el texto. Lo primero que el texto nos dice es, cuando entres en la tierra que Yahvé tu Dios te da, cuando ya la tengas en posesión y cuando habites en ella y digas, quiero poner sobre mí un rey. Ustedes recuerdan el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, cuando se nos dice que Samuel ya es viejo, que sus hijos son malos, e Israel le dice, nosotros queremos un rey como las demás naciones. Eso es lo que el texto nos está describiendo aquí. Cuando entres en esta tierra, cuando digas que quieres poner un rey, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ahora, esto es ya en sí problemático. Lo que hemos visto durante estos 17 capítulos son instrucciones del Señor a Israel para que Israel no se comporte como las naciones que tiene a su alrededor. Y lo que vemos acá es Israel planteándose, es el anuncio de que Israel se va a plantear, quiero ser como las naciones que hay alrededor mío. Nosotros tenemos la palabra de Dios para relacionarnos con Dios. Y la relación con Dios nos hace diferentes al mundo que nos rodea, debe hacernos diferentes. La relación con Dios debe llevarnos a luchar en contra de aquello que es injusto, pecaminoso, corrupto, tanto en nosotros como en el mundo que nos rodea. Pero si lo que nosotros queremos es ser como lo que está a nuestro alrededor,
Ya en sí estamos fallando. Si Israel llegaba a plantearse, eso es lo que dice ahí Deuteronomio, y que efectivamente se cumple en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, el ser como las demás naciones, ya demostraba que su corazón se había desviado de la relación con Dios. Y si usted recuerda el texto ahí en primero de Samuel, Samuel se entristece, le dice a Dios, me están rechazando. Y Dios le dice, no hombre, despierte, no lo están rechazando a usted, me están rechazando a mí, a Dios como rey, al querer ser como las demás naciones. Aún así, el texto plantea la posibilidad. Dios sabe que ellos van a llegar allá porque son un pueblo de dura cerviz. Entonces les da unas pautas. Solamente podrás poner rey sobre ti a aquel que Yahvé tu Dios haya escogido. Y si usted mira el capítulo 9 y el capítulo 10 del primer libro de Samuel y el capítulo 5 del segundo libro, usted se va a dar cuenta que se presenta a Saúl y a David como aquellos a quien Dios escogió, a quien Dios ungió. El Salmo 2 nos recuerda que la gente se ha puesto en contra de Dios y de su ungido, el rey. Entonces Dios les dice, sí, yo sé, ustedes van a llegar a ese punto de maldad que van a querer ir en contra mía y conseguirse un rey. Pues ese rey yo soy el que lo va a poner. Yo soy el que va a decir quién debe ser el rey. Pondrás por rey sobre ti a uno como tú, a uno entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Esto implicaba que cuando ellos estaban bajo la subyugación de imperios, de reinos extraños, lo estaban como parte del castigo del Señor. Porque el rey del mismo pueblo era quien debía preservar la identidad en Israel. Era el que representaba la relación con Dios, el que modelaba esa relación. Y por eso sobre el rey se hacen algunas advertencias. Solo que él, el rey, no aumente para sí caballos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con tener muchos caballos? Cuando una persona, un rey en el mundo antiguo tenía demasiado ejército, ponía su confianza en ese ejército. Tener muchos caballos implicaba poner su confianza en esos caballos que se tenían. Primer libro de Reyes, en el capítulo 10, en el verso 26, nos dice, y Salomón también acumuló carros y jinetes. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes que puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. El rey se había planteado tener su propia protección. Cuando la protección del reino, cuando la protección del pueblo debía venir del Señor. Salomón incumple esto, porque él quería tener su protección asegurada en lo que él podía mostrar, en lo que él podía tener. Él había puesto su confianza en Egipto, en los caballos que podrían venir de allí. Y eso lo recoge Isaías 31. Pero no solamente el problema de tener muchos caballos. Verso 17. No aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe. Y si usted mira allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas otras mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de los pueblos de los que el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os unáis a ellos, ni ellos se unen a vosotros, no sea que hagan desviar vuestros corazones tras sus dioses. A estos Salomón se apegó con amor.
Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Entonces Dios estableció, esto es algo que usted no debe tener, pero eso fue algo que él quiso tener. Las mujeres extranjeras iban a desviar el corazón del rey. Y Dios lo advierte en la ley. Y el rey decidió tener muchas mujeres. Entonces su corazón se desvió. Eso es lo que dice ahí en el pasaje que acabamos de leer. Ni acumulará para sí mucha plata y mucho oro. Si ustedes miran ahí en el capítulo 10 del primer libro de Reyes, se recuerda cuánto oro recibía Salomón. El peso del oro que le llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Yo sé que nosotros no medimos en talentos, no pesamos en talentos, y posiblemente a uno eso no le da mucha información. Más o menos 22 toneladas de oro llegaban para Salomón cada año. Y si usted ha visto más o menos el precio del gramo del oro, se puede imaginar que 22 toneladas es un mundo de dinero. En ese mismo capítulo, hacia el verso 27, dice que el rey hizo que la plata fuera tan común, el metal precioso llamado plata, que era en Jerusalén como las piedras. Había perdido totalmente su valor. Nuevamente, el problema no es la riqueza en sí. El problema es que la persona iba a terminar poniendo su confianza en las cantidades de oro y plata que tenía, en el ejército que tenía. Y eso era lo que Dios quería evitar que Israel hiciera. Pero miren el verso 18. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley, esto que hemos leído en estos días, en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22, usted me acompaña con su Biblia un momento allí, segundo libro de Reyes, capítulo 22, el verso 8. Entonces el sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilquías entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Josías está arreglando el templo y descubren el libro de la ley. Eso significa, en alguna medida, que los reyes de Israel no hacían la copia que debían hacer, ni la leían todos los días de su vida como lo debían hacer. Y por eso es sorpresivo que se encuentren con este libro. Y es como, el libro de la ley ha aparecido. Por eso Israel estaba desviado de su relación con el Señor, ausencia de la Escritura. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Yahvé, que guarde todas las palabras y haga cumplir y viva los estatutos. Esa era la razón de la lectura de la ley. Eso era la razón por la cual se buscaba que la persona tuviese la ley. En el Salmo 119, en la porción que corresponde a la letra Men, los versos 97 al 101, dice la palabra: cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Por tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos, porque para siempre son míos.
He comprendido más que todos mis instructores porque tus testimonios son mi meditación. He entendido más que los ancianos porque he guardado tus ordenanzas. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Eso era lo que se esperaba del rey, que él pudiese leer la ley y por eso pudiese cumplir la palabra del Señor, a fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Si ustedes recuerdan el fin de Salomón, su hijo se ve afectado por sus acciones. Roboán pierde parte del reino, no lo pierde totalmente. El pasaje nos dice que Dios hace misericordia a David, no a Salomón, a David, y por eso no pierde el reino. Pero Salomón se desvió de esto que decía el pasaje. Ahora, yo sé, nosotros no somos de la familia de Salomón, que sepamos, usted no es de familia real, yo tampoco, no tenemos sangre azul, la nuestra es rojita normalita. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros entonces? Lo primero que nos vamos a preguntar es si queremos ser como lo que hay a nuestro alrededor o en qué hemos puesto nuestra identidad. Israel debía poner su identidad en el Señor. Debía tener un rey que fuera de la casa del Señor. Ser como las demás naciones no debía ser la opción para Israel, porque implicaba que su identidad no estaba con Dios, sino con el mundo alrededor. Hermanos, ¿en qué estamos basando nuestra identidad? ¿En Dios o en lo que tenemos alrededor? ¿Queremos ser reconocidos como hijos de Dios o qué es lo que buscamos como reconocimiento? La segunda pregunta es ¿en qué está puesta nuestra confianza? Salomón puso su confianza en los caballos y en el mucho oro. Y usted me puede decir a mí, yo no tengo caballo, yo no tengo oro, entonces yo estoy bien. Está bien. ¿En qué está poniendo su confianza? ¿Dónde está basándose usted? Nuestra confianza está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Si ponemos nuestra confianza en algo o en alguien que no es Dios, somos idólatras, porque solo podemos esperar en el Señor. Lo tercero que debemos preguntarnos es si cumplimos la palabra de Dios en todos los aspectos y no solo en los rituales. Salomón cumplía con los sacrificios. Salomón cumplía con el cuidado del templo. Pero no se guardó en su vida, en aquello que debía guardarse. También, no solamente en lo ritual, en lo relacionado con el templo, no solamente en aquello que está pensado para decir, bueno, está bien, yo leo la ley. Hay una forma de hacerlo, que es el cuarto elemento, aprender la relación con Dios, obedecer a Dios y poner por obra su palabra. Si leemos la palabra de Dios para aprender de Dios, para relacionarnos con Él. Si leemos la palabra de Dios para obedecerla. Si leemos la palabra de Dios para ponerla por obra. La lucha del creyente cada día. Y la lucha no como un elemento difícil, sino como la intención de nuestro día a día. Debe ser, hoy me despierto para honrar a Dios en cada cosa que hago, para obedecer a Dios. Y ese debe ser nuestro esfuerzo, no siempre fácil, no siempre lo hacemos de la mejor manera posible, pero siempre debe ser nuestro esfuerzo. Señor, yo quiero relacionarme contigo, quiero obedecer tu palabra, quiero poner en obra tu palabra. Hermanos, pero para eso también necesito leer la palabra de Dios, cada día en nuestras vidas. Hay unos aspectos de Cristo que me gustaría mencionar, en contraposición al rey de Deuteronomio. Cristo es nuestro rey humilde, no el rey que se cree más.
Es el rey que se humilló. Es Señor que decidió servir, no ser servido como el rey en Israel, como Salomón, que amaba que lo sirvieran. Él decidió servir y nos dice que nosotros debemos hacer lo mismo porque Él nos ha dado ejemplo. El Señor basó su deleite no en las riquezas, en las especias aromáticas, no en los muchos caballos. Él basó su deleite en hacer la voluntad del Padre. Nosotros tenemos la voluntad de Dios en su palabra, en la Escritura, y debemos hallar gozo en obedecer la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a poner nuestra identidad en Él, nuestra confianza en Él, a cumplir su palabra, a relacionarnos con Él, obedecerle a Él y poner por obra lo que Él nos dice. Porque tenemos ejemplo en el Señor. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Entendiendo, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, que el mundo nos ofrece basar nuestra identidad, nuestra esperanza, nuestra seguridad en otras cosas. Pero tú nos recuerdas que tú eres suficiente para nosotros, que nuestra identidad, nuestra confianza, nuestra seguridad se basa en ti. Que ofreciste tu vida en sacrificio, que te humillaste a ti mismo, Señor, que has sido exaltado y reinas por siempre. Y por eso nosotros estamos seguros, por tu obra y por tu amor. Ayúdanos a vivir para ti. Guíanos a la palabra, a la relación contigo, a aprender de ti, a obedecerte a ti, a vivir para ti, Señor. Bendito seas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga.